Vamos a ver, televidente, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos. A nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, Dominican View o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este jueves 22 de septiembre. Como siempre, ya ustedes saben, rapidísimo, vamos a comentar la actualidad y vamos a tener una entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias. Él es subsecretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. Así que ya ustedes saben, hay muchos temas en estos momentos, luego de Fiona, pero también hay otros temas, así que les invitamos a que estén con nosotros. Y desde aquí un saludo a Yanis Santaella, que lamentablemente no la tenemos hoy por razones de conectividad. Ay, sí, entre un abrazo. Punta Cana y la nuestra zona. Ayer el presidente Luis Abinader ofreció una rueda de prensa donde todavía no hay un número del estimado de los daños, pero parece que la cosa es bastante elevada. Parece que en términos agropecuarios la cosa ha sido casi catastrófica. Ahí de nuevo se anunció algo parecido a lo que se había anunciado, tú recuerdas, en San Juan de la Maguana, recientemente, de condonarle deudas a los productores, o si ellos tienen deuda con la banca o con prestamistas, sencillamente comprar esa deuda. En términos de vivienda, la cosa de verdad es fuerte. Estamos hablando de 8.300 viviendas afectadas, que yo creo que es muy correcto en lo que anunció el presidente, que es entregarle los materiales, porque si el gobierno se pone a reparar vivienda, le va a coger la noche. Es mejor a la gente darle la madera, darle el zinc, la ayuda, y que cada cual reconstruya su vivienda. Bueno, ojalá que se haga, y el presidente advirtió también que deben ser usados de manera transparente y pulcra esos recursos, porque si no, también, así como es de emergencia, se procederá de emergencia, él dijo en estos casos. Y justamente todavía, dice el presidente, cuando vemos parte de la agricultura, los daños, todavía el lunes serán estimados, es decir, hay que esperar hasta el lunes, pareciera que es correcto, para ver la situación en su justa dimensión, ya que todo esté más calmado, ya que puedan ser evaluados los daños, que puedan ser cuantificados, que pueda ser realmente dirigida la ayuda, obviamente, que en términos de comida, en términos del restablecimiento del servicio energético, del agua, es vital para que la gente pueda retornar a la normalidad, así como también la entrega de los materiales para que puedan arreglar las viviendas afectadas. Hay 96 viviendas que fueron destruidas, ahí tendrá que buscarse otra solución. Los demás, el tema de madera, de zinc, ventanas, etcétera. Habrá que esperar, pero el daño a la agricultura, obviamente, y algunas infraestructuras, es cuantioso. El presidente dijo que hay recursos para eso, que hay como un fondo de emergencia y que será utilizado y que hay dinero, es decir, que no se va a paralizar y no se va a dejar de hacer lo que habrá de hacer. Sí. Esperamos que realmente cumplan y que rápido retornemos a la normalidad. Sí, siempre los presupuestos contemplan una reserva para casos de emergencia, pero si ese monto lo supera y estamos hablando de daños, qué sé yo, de 10.000, 20.000 millones de pesos, entonces el gobierno tendrá que modificar prioridades, tendrá que usar recursos de otro lado. Lástima que esto no ocurrió antes, porque hay un presupuesto inclusive modificado, pero parece que no se le va a poner la mano. Eventualmente habría quizás que más adelante someter otra modificación presupuestaria. Por otro lado, definitivamente Haití no tiene dolientes, salvo la República Dominicana. En estos momentos se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas, por cierto, la primera en vivo, y hay un maratón de presidentes, primeros ministros y mandatarios que hacen sus respectivos discursos. De hecho, el presidente Abinader debió estar, pero lo canceló correctamente para estar con el tema de Fiona y los daños, pero habló ayer el canciller dominicano Roberto Álvarez, y hasta ahora es el único de los que han desfilado por ahí que se ha referido a Haití. El tema en esa asamblea es Ucrania, es la seguridad alimentaria, es el medio ambiente,
pero Haití está ausente de los discursos, salvo en el caso del canciller, que clama por la intervención de la comunidad internacional. Hablar de elecciones en Haití es una quimera. Él habló de elecciones, pero ¿cómo usted con unas bandas como las que están actuando? Ahora mismo, Jimmy Cherizer, alias Barbecue, es la terminal de combustible de Haití, él la tiene tomada, sí. Y él dice que por sobre su cadáver es que se va a permitir la salida de combustible. Es decir, él está trincherado ahí. Y la policía de Haití no puede enfrentar a Barbecue. Bueno, el tema es que, Ramón, como dicen popularmente, una golondrina no hace verano. Y el hecho de que el canciller dominicano, que hizo lo que tenía que hacer, y lo más probable es que en esa tónica iba el discurso del presidente Luis Abinader, en caso de haber podido ir a la cumbre, hubiese sido en la misma tónica, iba a decir lo mismo. Y ese es su papel. Obviamente a Haití no le interesa a nadie. Y fijémonos que tanto el secretario general de la OEA como de Naciones Unidas dicen que están preocupados por Haití, pero en la práctica lo que proponen de equipar la policía, de que hayan elecciones y eso, sabemos que es prácticamente imposible en estos momentos. Por lo tanto, no se ve un interés marcado, ni siquiera de esos organismos, de tener un plan para ir en rescate de Haití. Por ejemplo, Biden, que ya se sabe cuál va a ser su discurso, él va a tratar 3 temas. El tema de la seguridad alimentaria, el tema de la salud y el tema de Ucrania y el papel de las Naciones Unidas. Porque a las grandes naciones lo que le interesa es el tema de Ucrania y de Rusia. Por supuesto, porque es lo que le afecta económicamente. Exacto. Y lo que incide realmente en sus economías respectivas. En el caso de... no le afecta mayormente porque lo ven con, ay, qué pena, qué mal que esté ocurriendo eso, pero en la práctica, en la realidad, no lo tienen cerca. Si llegan, los devuelven. Es decir, entonces es un país que no tiene ningún interés económico. Si hubiera petróleo, si tuvieran diamantes, ya otra cosa sería. O si fueran fronterizos con los Estados Unidos, sí ya se hubiese tomado una acción. Porque eso es verdad. Ellos en Yola, como hacen los dominicanos en Puerto Rico, y las yolas las detienen en las Bahamas, las detienen. Pero el peligro de todo esto es que en algún momento haya una masa. Sí, y se salga de control, ahí lo dijo. Hay que recordar que 13.000 haitianos recorrieron toda Centroamérica a intentar entrar a los Estados Unidos, y ese fue un episodio en el cual, cuando el gobierno de Trump, a caballo, a ellos y a otros centroamericanos. No, a caballo no, a latigazo. A latigazo. ¿Qué va a hacer nuestro ejército cuando de repente haya en la frontera 5.000 haitianos, 20.000? ¿Qué va a hacer el ejército? A huir. Eso es lo que va a pasar. Van a huir, ellos van a entrar. Bueno, el presidente Abinader dijo la semana pasada que estábamos preparados aquí para lo que fuera. Habrá que ver, Dios mío, que eso no, que no nos prueben y que no tengamos que comprobar si es así. Ojalá que ocurra algo en beneficio de ese país vecino nuestro, que debe tener mejor suerte. La situación de Haití, cada vez que vemos imágenes, realmente es calamitosa, dantesca, horrible, y que es una pena que la comunidad internacional no le interese. Y ayer el presidente, que rinde mucho, inauguró en una escuela en La Victoria, una escuela nueva, plantel nuevo, las clases. Es un año con muchos retos, con un tema de una demanda que supera los planteles, que supera las butacas, pero el presidente dice que ningún niño se va a quedar fuera de las aulas. Y que se hará lo que haya que hacer. Él dice que buscarán la forma, lo único que ya estamos un poco tarde, Ramón. Es un año retador por todas las precariedades que tienen, que han sido denunciadas. Las escuelas fueron abandonadas durante la pandemia. El gobierno pasado dejó muchas cosas inconclusas y este gobierno no ha podido hacer nada para mejorar la condición de la educación, ni en cuanto a instalación física, ni administrativa, ni de gerencia, ni de nada. Entonces tenemos un nuevo ministro que tiene otra tónica, pero aún la labor ahí es casi ciclópea, Ramón. Solamente con organizar el personal y darle respuesta a tantos requerimientos que se comenzó muy tarde. Y además hay que decirlo, Ramón, no hay conciencia en la población de lo que significa la pérdida de un día de clase,
cuánto cuesta, no solamente cuánto nos cuesta económicamente, sino cuánto pierde el niño. Muchos padres dicen, no, en la primera semana, lo he escuchado, Sí. no se da clase, no voy. No fueron sus hijos a la escuela y no, ¿y para qué? Si no se da clase. Entonces, tenemos que cambiar esa tónica y realmente poder aprovechar lo que tenemos. Porque no podemos seguir echando al zafacón tanto dinero. Ay, sí. 233,000 millones creo que está en el presupuesto, en el presupuesto modificado. Y otro más será el próximo año. Y realmente el gobierno tuvo mala suerte con su primer ministro, que aparentemente no dejó nada preparado, no dejó nada listo, porque la pandemia fue una buena oportunidad para reparar las aulas y para concluir las aulas y para comprar butacas. Y para desatar los nudos jurídicos. Exactamente. Pero tenemos un nuevo ministro que es un técnico, que sabe del área. Vamos a ver cómo él logra encaminar esto, a ver si algún día tenemos una calidad de educación más o menos parecida, porque no aspiramos a tener una educación tipo países desarrollados, pero tipo Costa Rica por lo menos, tipo Colombia. Sí, y mira, Ramón, y para desmentir lo que muchos han dicho con respecto al monto que se le otorga a la educación en la República Dominicana, tuvimos al director ejecutivo de Educa, que dio una magnífica entrevista la semana pasada y desmintió ese argumento, diciendo que tenemos, si no el presupuesto más alto, de los más altos de la región, y dio los datos exactos de lo que se invierte aquí en educación. Es decir, no es verdad que en Costa Rica, en otros países se invierte más que en la República Dominicana. No, incluso ofrece el dato de que el presupuesto de educación representa alrededor del 20% del presupuesto total. Claro, si usted lo divide entre el número de estudiantes, que son 2 millones y pico, que son muchísimos, quizás per cápita no es. Pero lo cierto es que ya tenemos desde el 2013 dando el 4%, porque se dio el 4%. Ramón, yo quisiera que, yo esta mañana estaba viendo los datos y digo yo, este es un buen dato, buenos datos para que Ramón haga la división entre el número de planteles que hay, el presupuesto que tenemos y la cantidad de personal contratado que tenemos. Y ahí nos va a dar una media de cuánto realmente cuesta cada plantel y en cuánto sale cada estudiante. No, y cómo es el personal en otros países, porque a mí el dato que dio el director ejecutivo de Educa, a mí me dejó sorprendido, que hay 200, que Educación tiene 230,000 empleados. No, 285,000. 285,000, entre administrativos y docentes. Así es. Yo creo que en ningún país del mundo hay tantos empleados en un ministerio en relación al número de estudiantes. Por otro lado, saben que recientemente, en una misma semana, un niño en San Francisco de Macorís se ahogó en una batea, en un centro Caipi. Y esa misma semana en Conani también hubo una niña que cayó de un cuarto piso que todavía está hospitalizada. El centro Caipi, que es Centro de Atención Integral para la Primera Infancia, fue una buena creación del gobierno pasado, pero parece que su costo es inmanejable para hacerlo extensivo a todo el país. Pues ahí parece como un descuido, pero la justicia va a actuar y piden prisión preventiva contra 5 empleadas que parece que no tenían la preparación, porque ahí ni siquiera había alguien que supiera de primeros auxilios para tratar de resucitar al niño que se ahogó en una batea. Sí, una cubeta. Mira, Ramón, justamente el niño fallecido es Michael Smil Álvarez, de 1 año y 9 meses. Esto ocurrió a principios de este mes. Lamentablemente, según dice el Listín Diario, no había cámara de seguridad y según los reportes de algunas crónicas de los periódicos, el personal no conocía de primeros auxilios. Y si había personal ahí que hacía un niño en una cubeta, ¿y por qué lo dejaron solo? ¿Y por qué no estaba preparado ese personal? Han dicho que han sustituido el personal que encontraron que parecía, según datos, estaba mejor entrenado, por personas que no tienen experiencia en la materia. Habrá que ver, pero este tipo de situaciones no puede quedarse así. Obviamente ya hay una querella, esto irá a la justicia y vamos a ver cuáles son, qué establece la normativa y qué se va a hacer en este caso.
Es que el que tiene niños de esa edad es un personal especializado. Cualquiera no puede bregar con niños de desde 1 hasta 3 años. Tiene que ser un personal con una preparación. Y más que preparación, vocación. Que le gusten los niños. Por otro lado, parece que se le va a complicar la vida en los próximos días al presidente de la Cámara de Cuentas. Porque el que dirige el equipo de abogados de las querellantes, de las abogadas, es nada más y nada menos que papá de una de las querellantes. Es padre de... Y eso complica la cosa porque ellos aspiran que no solamente haya un proceso penal, inclusive con reparación de daños y perjuicios, sino que haya también un juicio político. Es decir, sanciones penales y civiles. Y también reparación por daños y perjuicios y un juicio político en contra del funcionario. Obviamente la prensa está llena de las opiniones de legisladores y de juristas expertos en la materia, que unos están a favor, otros dicen que no. En definitiva, hay muchos argumentos, Ramón, pero yo te voy a decir algo. Ciertamente, algunos dicen, bueno, una cosa es la actuación del presidente en términos personales y otra cosa es la institución. Lo que pasa es que él representa la institución y una cosa no debe separarse de la otra. Además, nosotros vemos cómo cualquier desliz, señores, se lo llevan. En otro país lo hubieran destituido inmediatamente o él mismo hubiera renunciado. Nosotros hemos visto recientemente, no sé si, y yo sé que mucha gente le dio seguimiento al caso de un aspirante a primer ministro de Dinamarca que estaba casado con un dominicano. Sí. Y el dominicano, es interesante ver cómo el dominicano es famoso en todas partes, porque ese tipo era famoso. Famoso porque estaba casado con una figura de primer orden en Dinamarca, con un hombre que era ministro de Justicia. Y que tenía todas las posibilidades de ser primer ministro. Exactamente, pero descubrieron una mentirilla de que él había dicho por allá, incluyendo a su esposo, que él era sobrino del presidente, el expresidente Danilo Medina, y que su familia era judía. Solamente por eso le costó el divorcio y le costó la posibilidad de él ser primer ministro. Entonces, vemos también el caso de la ex primera dama de Honduras, en un país como el nuestro, más pobre que el nuestro. Más pobre que el nuestro. Ahí hubo una indelicadeza, un mal manejo, corrupción, y lo que se le acusa, ahí estoy confundida, Ramón, el pago de indemnización de ella es $56,000, es decir, es el doble de lo que... El doble de lo que... Entonces estamos hablando de que de $25,000, el faltante. Eso se lo llevan en las uñas aquí. Cualquiera. Eso Entonces, es Chile. Y vemos que tú te acuerdas en Estados Unidos, por un precandidato con muchas posibilidades, aparecer en una foto con una chica sentada en las piernas, ¿te acuerdas? Sí. Eso le costó... Él retó a la prensa. Gary... Rice. No, Rice. la chica apellido Rice. No me acuerdo el caso. Gary Hart. Entonces, eso le costó la candidatura. Todavía pesa mucho, señores, la palabra, la ética, las formas. Y entonces eso es lo que habrá de verse en este tema de la Cámara de Cuentas. Y el caso, señores, de Dominique Strauss-Kahn, gerente del Fondo Monetario Internacional, una figura de primer orden. Y ese señor iba a ser primer ministro de Francia, saliendo del Fondo Monetario. Una denuncia de violación, y ese tipo le pusieron las esposas en el avión, y su carrera política se fue al suelo y tuvo que salir del Fondo Monetario, y él salió libre del juicio. Después hubo un arreglo, sí. Y ahora en este momento, eso está muy sensible en todos los países, el tema del acoso, especialmente en los Estados Unidos. Y aquí dicen, Ramón, el argumento es que eso se da todos los días, que eso salió, que eso se hacía antes ahí, que se hace en todas las instituciones. Bueno, pero este es el caso que se ha visibilizado. Entonces, si es verdad que estamos cambiando como nación, porque yo oigo, amigos nuestros dicen, no, que ya la sociedad no es la misma, el país no es el mismo. Pues justamente el país no es el mismo. Dicen que se va a hacer una investigación exhaustiva. Vamos a ver si no son ciertos los audios que se pusieron en el programa de Nuria, que tuvo un reportaje valiente. Hubo que decidir, ¿verdad?, hacer ese reportaje, y Nuria lo hizo con los testimonios y con los audios que están ahí de todo lo que ocurrió. Vamos a ver.
El tiempo dirá, señores. Nuestro invitado es el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, el subsecretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. El tema agropecuario es muy importante en estos momentos porque parece que ha sido afectado el sector y de eso es que dependemos para comer y comer que no sea más caro de lo que está haciendo hoy en día la canasta familiar. Yo no quiero, Ramón, que cuando Olga y Noel, en el gobierno de Danilo Medina, subieron todos los precios, jamás bajaron. Jamás bajaron. Es que los precios nunca bajan. No quiero que pase lo mismo. Ese aceite de cocinar que valía el galón 200 y pico de pesos y ahora vale 400 y pico, eso no va a bajar. Porque los precios mundiales ya están bajando. Sí. Los fletes han disminuido a la mitad en relación al año pasado, sin embargo, los precios no bajan. Nos vamos a comerciales.